muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. El día de hoy es una fecha importante debido a los hechos sucedidos durante el año 1968. Debemos recordar que en ese año hubo la peor masacre, la peor matanza que pudo haber tenido México. Díaz Ordaz mantendría y llevaría más lejos el desarrollo económico del país, pero enfrentaría una espiral de rechazo al autoritarismo político, que culminaría en el movimiento estudiantil de 1968. México recuerda uno de sus movimientos más dolorosos, pero también uno de los más emocionantes, porque fue ese año cuando los jóvenes salieron a las calles y reclamaron por primera vez la democratización de nuestro país. Justo antes de que México fuera anfitrión de los Juegos Olímpicos, fue suya la decisión de romper el movimiento y desatar la matanza de estudiantes en Tlatelolco. A continuación, mi compañera Brenda Méndez les dará más información sobre estos acontecimientos. Para MSC Noticias, Jimena Daniel. Gracias, Jimena, por esta información sobre México 68, la cual llevó a mucha represión en nuestro país. Pero todo esto comenzó el 22 de julio por una pelea entre estudiantes de la Vocacional 2 y una preparatoria particular de la Ciudadela, la cual llevó a un manifiesto de rivalidad entre el IPN y de las preparatorias incorporadas a la UNAM. En esta época empezaron a llegar periodistas de todo el mundo porque México era la sede de los Juegos Olímpicos que empezaban el 12 de octubre, por lo que el gobierno le interesaba la imagen de nuestro país que fuera de paz y cordialidad. Es por eso que nuestro sistema político mexicano llegó a extremos asombrosos, controlando muy bien a los medios de información, donde querían aparentar que no estaba pasando nada, lo cual empezaron a sacar anuncios sobre los Juegos Olímpicos donde salían los aros que significaban desde entonces el símbolo de los Juegos Olímpicos, la paloma de la paz, mientras los estudiantes eran arrestados, golpeados, encarcelados y en casos muy extremos asesinados o simplemente desaparecidos. Ahora mi compañera Fernanda nos dirá las consecuencias del movimiento del 68. Para MCC, Brenda Méndez. Gracias. Gracias, Brenda. Bueno, en otras noticias les vamos a decir las consecuencias del movimiento estudiantil del 68. Desde que el cuerpo de ganaderos invadió la Boca 5, se formó un comité ejecutivo. De la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, declarando una guerra indefinida. Después de 2 marchas que se realizaron el 26 de julio de 1978, más de 5,000 estudiantes tomaron las preparatorias 1, 2 y 3 de la UNAM en señal de protesta por la represión. Pues las marchas de los estudiantes y el que hayan tomado las prepas como protesta de represión son una de las consecuencias o la consecuencia más importante de este movimiento. Para MSC, Fernanda Castillo informando. Las causas principales de la desintegración de la URSS fueron las siguientes. Llega al poder Gorbachov, el cual hace una reforma de régimen económico en perestroika y hace un régimen político en glasnost. Con Gorbachov, las resistencias para evitar la descomposición del país fueron fallidas, pero unas fueron reactivadas para ver cómo surgían a largo tiempo. Después venían Después llega Gorbachov y nombra a Boris Yeltsin, un jefe de partido de provincia, como jefe del Partido Comunista en Moscú y recorta privilegios del partido. Después viene la caída del muro de Berlín, lo cual hubo un colapso económico. Después llegan los llamados a la independencia de países bálticos. Pero ¿qué pasó con esto? Pues hubo golpe de estado, por lo cual también secuestran a Gorbachov. Pero ¿qué ocurrió con la Unión Soviética? Bien, lo que sucedió después es que como ya no tenían suficiente poder, pues todos los países como se independizaron de la URSS, todo esto fue disminuyendo, lo cual los llevó a originar que tuvieran menos candidatos, menos
aficionados para su partido, lo cual iba acabando con la URSS y todos los países se iban desintegrando fácilmente, lo cual... La gran hegemonía mundial dejó abiertos muchos problemas, entre ellos religiosos, ideológicos y políticos, que no quedaron zanjados tras la desaparición del mundo soviético. Como es evidente, la Federación Rusa fue la más afectada tras la desaparición de la URSS a finales del año 1991, tanto a nivel económico, político y militar. En Europa y América se pensaba que una vez muerta la URSS se acabarían los problemas con los soviéticos. La Unión Europea, que hasta el año de 1990 se llamó la Comunidad Económica Europea, fue otra gran beneficiada. Tras los países que dependían de Moscú ahora se veían independientes y la UE los recibió con los brazos abiertos. La bienvenida seguramente fue con el objetivo de crear una comunidad y un mercado político y económico que pudiera superar a Estados Unidos. Todo esto se vio reflejado en 1992 con el llamado Tratado de Maastricht. Ok, eso fue todo. Yo soy Aileen Fuentes para NS Noticias y en un momento los comunico con mis compañeros que les hablarán acerca del crecimiento económico y el desarrollo. A partir de 3 ámbitos: el político, el económico y el social. En el ámbito político se pretende institucionalizar el modelo de la democracia representativa con instituciones autónomas, con equilibrio de poderes y el respeto a los derechos humanos y la defensa del Estado de Derecho. En el económico se implanta un modelo neoliberal donde existe una imposición a través del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. En el social se aprovecha la capacidad de penetración ideológica de los medios masivos de comunicación para divulgar la cultura occidental y particularmente las bondades del denominado American Life como modelo de vida. La caída del muro de Berlín en 1989, el inicio de la unificación alemana al siguiente año, la guerra del Golfo Pérsico y la desintegración oficial de la Unión Soviética fueron algunos sucesos que más se marcaron en el nuevo orden mundial. Se estableció al terminar la década de los 80 en el siglo XX. El nuevo orden mundial tenía a Estados Unidos con una gran supremacía sobre las demás naciones, por lo tanto se establece un mundo unipolar. El surgimiento del mundo unipolar llegó a partir del colapso de la Unión Soviética. El mundo unipolar es la imposición del sistema capitalista sobre todo el mundo. Su representante principal es Estados Unidos, quien impuso su poder por encima de cualquier ley, organización o derechos que pudiera haber tomado en cuenta. Los problemas surgen en el mundo unipolar por la decadencia de la ONU, por diferentes situaciones como la falta de solvencia económica, pero más que eso, la falta de carácter al tener una actitud doble en esta organización que se supone debería imponer su fuerza en las decisiones de interés mundial. Además de ello, también se enfrentó al problema de que las nuevas potencias como Japón, India o Brasil reclamaran forma. Desarrollo social. Este es un indicador nacido de la mano por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la PNPD. Este es un indicador que demuestra las posibilidades de crecimiento de cada sociedad del mundo y en el que sus estados facilitan su entorno. El indicador es para cada rincón del mundo. Este se basa por medio de la educación de cada habitante y el PIB per cápita de cada país. En ella se muestra una investigación profunda para saber cómo se ha desarrollado. Los países con mejor rendimiento son Canadá, Noruega, Estados Unidos, Japón, Bélgica, Suecia, Australia, Holanda, Islandia, Reino Unido. Y los que no tienen buen rendimiento son Sierra Leona, Níger, Etiopía, Burkina Faso, Burundi, Mozambique, Eritrea, Guinea-Bissau, Malí y República Centroafricana. Estos últimos, que son los de peor desarrollo, si se percatan, son los que pertenecen al continente africano, es decir, que la mayor parte de estos países
son los que no tienen un buen desarrollo social ni económico. Es por eso que se da a conocer estos... Hola, ¿cómo están mis queridos telespectadores? Espero que estén disfrutando de su espacio informativo. Y mi nombre es Víctor Hugo Pérez Tepox. Hoy vengo acompañado de mi compañero Carlos Eduardo Nofre López. Y en este día y en esta ocasión nos venimos a presentar un tema bastante controversial que durante el mandato y la campaña de nuestro actual presidente, el señor Andrés Manuel López Obrador, ha venido repitiendo en diferentes ocasiones que básicamente culpa y recrimina bastante al modelo económico llamado el neoliberalismo, y básicamente lo culpa de todos los problemas que actualmente hay en el país. Pero esto nos lleva a las siguientes preguntas: ¿por qué? En primera, ¿por qué lo culpa? ¿Cuáles son sus razones? Y básicamente, ¿qué es el neoliberalismo? En este espacio vamos a tratar de resolver esas dudas junto yo y mi compañero, y resolveremos qué es el neoliberalismo. La palabra como tal, neoliberalismo, es un neologismo de la palabra que viene del griego neo o neos, que son nosotros, del proverbio del latín liberis, y de un sufijo relativo de la doctrina o sistema ismo, y su significado básicamente es una teoría política y económica que retoma la doctrina del liberalismo y la une o la replantea dentro del esquema capitalista actual bajo unos principios muy radicales. Pero ahora nuestro compañero Carlos Eduardo nos dirá más acerca del tema y cómo influye todo esto. Presentamos 4 antecedentes que marcaron el eje neoliberal en México. 1. El enfoque neoliberal dio pauta para que en diciembre de 1992 se firmara el Tratado de Libre Comercio. Al entrar en vigencia del 1 de enero de 1994, este tratado permitió un acuerdo de naciones favorecidas, promoviendo condiciones de comercio más aptas, facilitando la circulación de bienes, y servicios, lo que hacía una competencia justa, presentando uno de los tratados comerciales más importantes. Empresas estatales mantienen el objetivo de ejercer una influencia determinante en su participación financiera o las normas y dirección que los rigen en el neoliberalismo, en el que logró que en 1993 de las 1.115 empresas estatales se redujeran a 203, implementando en ellas la inversión privada con el propósito de generar una mayor productividad. Número 3. La fase de modernización de la banca central, la autonomía del Banco de México, en abril de 1994, garantizó el control interrumpido entre la oferta monetaria con la finalidad de ser adecuada a la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional. Las políticas de estabilidad permitieron la disminución del índice de inflación, recuperando la capacidad de crecimiento económico, volviendo más versátil el enfoque atractivo de un largo plazo. Número 4, y por último, la apertura del mercado externo permitió que los mexicanos gozaran de una mayor oferta económica, con factores determinados a través de la oferta incrementaron el comercio en el país, reflejado en las distintas opciones de compra de productos básicos, permitiendo así sostener la necesidad adecuada a cada nivel económico. Bueno, pues